Les saludo y les doy la más cordial y cariñosa bienvenida a este ciclo de 3 clases que vamos a tener, las cuales ustedes van a escuchar de manera asincrónica, es decir, al momento que ustedes puedan o tengan tiempo, y tiene como metodología, lo cual tú escuchas la clase y luego de eso vamos a tener un chat de preguntas, de dudas grupal. ¿Ya? Entonces, la idea es que a medida que vayan avanzando en esta clase, vayan tomando nota de acuerdo a los puntos que les gustaría profundizar o que les quedaron dudas. ¿Ya? Hoy día, bueno, en este momento vamos a tomar el tema 3, el cual tiene por objetivo que ustedes puedan reflexionar acerca de las problemáticas escolares que existen en los niños con déficit atencional. ¿Ya? Y también vamos a cerrar con una parte muy importante, yo diría, para nuestra profesión, para la terapia ocupacional, que es mirar las características sensoriales en las salas de clase, y vamos a ver por qué, porque finalmente tenemos una línea de intervención bastante potente en este ámbito. Bueno, cuando yo les hablo de problemática, quizás ustedes piensan que es bastante diversa y que obviamente va a depender de cada niño o niña, ¿cierto? O adolescente en el caso que estén trabajando con mayores. Sin embargo, tenemos por un lado la evidencia, ya que nos dice que existen algunas problemáticas frecuentes, y también tenemos la práctica, ¿cierto? Lo experiencial, que quizás a ustedes también les ha tocado, ¿cierto? Tomar, y son los relatos de los padres, son los relatos de los profesores, el relato de los mismos niños. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de problemática, esta es bastante diversa, ¿ya? Y obviamente va a depender de cada caso. Ahora, yo podría decirles que la problemática se da en todas las áreas, ¿cierto?, del desempeño ocupacional. Como vimos en las clases anteriores, el déficit atencional no es solo un problema de atención, no es solo que impacte en el contexto escolar, sino que pudiese impactar en todas las áreas de la vida de los niños y de manera importante. ¿Okay? Ahora sí sabemos que el contexto escolar es uno de los contextos donde más se evidencian las dificultades que tienen los niños y niñas. ¿Ya? Entonces, bueno, a modo general pudiésemos tener reporte que los padres nos cuentan que los niños se demoran en comer o que tienen dificultades a la hora de jugar con otros niños, en las relaciones e interacción social con otros niños en diversos contextos, en el patio, en el barrio, con los primos, con los hermanos. Muchas veces les cuesta, ¿cierto? Esto de volver a sentirse regulados, ¿cierto? Desde lo emocional, y eso impacta también obviamente en las relaciones, ¿ya? Y también, como vimos en las clases anteriores, pudiesen haber también algunas problemáticas asociadas a los trastornos de la coordinación motora, niños que tienen dificultades a nivel motor, y eso ustedes bien sabemos nosotros que impacta muchísimo también en lo emocional, en lo auditivo y en la adquisición de los hitos, ¿cierto?, del desarrollo. Entonces la pregunta es, de todas las que hemos visto, ¿cierto?, ¿cuáles creen ustedes que son las dificultades más importantes de los niños con TDAH en el sistema escolar? Y quizás de alguna forma que podamos terminar esta clase siendo bastante específicos, ¿cierto? Que ustedes tengan claridad respecto a cuáles son las dificultades más comunes que se pudiesen dar. Bueno, esta misma pregunta yo se las hice en algún momento a los asistentes del Magíster en Psicología Educacional y Convivencia Escolar de la Universidad Central el año 2017, y el público era bastante heterogéneo, pero la mayoría de ellos eran psicólogos que trabajaban en colegios, psicólogos educacionales, habían profesores, educadoras diferenciales, educadoras de párvulo, terapeutas ocupacionales. Me parece que en esa generación no había. ¿Ya? Y lo que se ve más grande, con letras más grandes, es lo que la gente respondió más frecuentemente, ¿ya? Y ellos responden, deben haber sido 30 personas, responden que una de las dificultades más importantes que tienen los niños con déficit atencional en el contexto escolar es seguir instrucciones. Ya esa es la percepción de ellos respecto a las problemáticas. De todos modos aparecen otras como interrumpen la clase, no logran tomar atención,
no logran terminar lo que comienzan, ¿cierto? El tema del rendimiento académico también pareciera ser un problema. Aparecen también algunos aspectos como control del cuerpo, ya que son dificultades que no están, ¿cierto? No es tan común o tan frecuente que las personas asocien las dificultades de coordinación con déficit atencional. Pero aquí sí aparecen, ¿ya? Aparecen también aspectos de sociabilización, de exclusión, nuevamente el bajo rendimiento. Miren esto que interesante, también aparece el tema de no sentarse bien, ya como aparece, que es algo que lo vamos a revisar bastante en los siguientes temas, ya esta conducta esperada, ¿cierto?, del mantenerse sentado o sobre la tarea. La frustración, nuevamente temas emocionales, ya la interacción, que son inquietos. Entonces, esto pudiese ser una buena panorámica, ¿cierto?, de las dificultades que perciben la comunidad escolar, ¿ya? Porque en este caso eran profesionales de todas las áreas. También tenemos lo que llamamos, ¿cierto?, la propia experiencia o la empiria. La experiencia que tenemos nosotros en nuestro centro de atención de terapia ocupacional infantil de la universidad es que estos son relatos, más que nada, ya la percepción de los propios padres de niños con déficit atencional, y ellos relatan, por ejemplo, que no escriben nada, esto es muy frecuente, los cuadernos están en blanco, no copia, no logra copiar de la pizarra, el tema del rendimiento en las pruebas, entonces dicen, bueno, él lo sabe casi todo o se sabía todo en esa prueba, sin embargo no logró responder, entonces tienen un rendimiento académico bajo, malas notas. No en todos los casos, pero sí en un porcentaje importante. También hablan de esta torpeza con los amigos, que muchas veces son como bruscos, o que los niños no siempre les entienden lo que quieren decir. El tema de las reglas aparece también como algo muy importante, no sigue las reglas del colegio, o en un porcentaje importante ellos también se muestran desafiantes ante la autoridad o las profesoras o el director. Aparece también el tema de la autoestima, ya como algo muy sentido también desde los padres, esta sensación de que muchas veces los tienen estigmatizados en el colegio, donde no importa lo que el niño haga, siempre va a terminar, ¿cierto?, como siendo culpado o hay muchas veces cosas, a veces situaciones que ellos no han tenido injerencia, pero sí aparecen como envuelto en estas situaciones. Y ahí muchas veces los padres lo asocian con estigma. Y muchas veces se empieza a generar este círculo negativo donde los niños empiezan a no querer ir al colegio, ¿cierto? Y empiezan como a generar sentimientos muy negativos respecto a las actividades escolares. Y eso es algo obviamente que nosotros tenemos que intervenir y evitar a tiempo. Por otro lado, acá tenemos la evidencia, ¿cierto? Desde artículos, ¿cierto?, que han escrito algunos autores, y, por ejemplo, Brown, el año 2007, define también algunas problemáticas en el ámbito escolar, ¿ya? Y él dice, bueno, tienen dificultades para organizarse, para empezar, y ahí vemos que esto tiene que ver principalmente con la función ejecutiva, ¿cierto? No logro organizarme, no logro iniciar, o no logro filtrar estas distracciones que están en el ambiente. Por otro lado, también me cuesta regular el estado de alerta, qué tan atento, qué tan despierto, qué tan dormido estoy. La velocidad del procesamiento, ¿ya? Y mantener y cambiar el enfoque, que también pudiese ser una dificultad importante, ¿cierto? Está pasando algo acá adelante, pero resulta que está pasando algo acá atrás y yo me distraigo y me cuesta mantener, ¿cierto?, el foco donde debiese. Todo lo que tiene que ver también con funciones ejecutivas, específicamente con memoria de trabajo, él también lo describe. Aparece también el tema motivacional, que en general les cuesta mantenerse motivados en trabajos escolares. Y el tema de las emociones nuevamente aparece como un problema importante. Y por último también el excesivo movimiento que pudiesen tener también los niños en la sala de clase, él también lo describe. ¿Ya? Hay un estudio súper interesante realizaron en Colombia el año 2011, que muestra, ellos le preguntaron a los padres y a los profesores, ya un estudio que trabajaron aproximadamente con 500 niños con déficit atencional, un estudio, una muestra grande, y ellos reportan las principales problemáticas que tienen los niños con TDAH, ya sea en el contexto escolar como en la casa. Y como estamos viendo contexto escolar acá,
Acá yo les muestro el gráfico, ¿cierto?, de la primera queja que tendrían los profesores de los niños con déficit atencional en el contexto escolar. Y aparece como número 1 la falta de atención, ¿ya? Que es un poco esperable, ¿no? Aparece también el bajo rendimiento académico como una dificultad también importante. Aparece como un punto 3, que es la inquietud motora, que en general se mantienen bastante hiperactivos, inquietos. Aparece como número 4 que no obedecen las instrucciones, ¿ya? Y acá nos cruzamos, ¿cierto?, con el reporte que daban la comunidad educativa, ¿cierto?, de esta muestra del magíster, ¿cierto?, donde ellos decían que no obedecían instrucciones y eso aparecía como número 1. De todos modos aparece dentro de las 4, dentro de las 4 más frecuentes. No asimila las normas o no sigue las normas, habla mucho, interrumpe y es altanero y desafiante. Bueno, y finalmente tenemos otro estudio también de Harpin que toma, él compara también el desempeño escolar, la problemática escolar de niños que tienen un desarrollo esperado con niños que pudiesen tener el diagnóstico de déficit atencional. Y aquí se describen aspectos súper potentes que nos hacen reflexionar bastante. Él describe que los niños con déficit atencional primero pudiesen tener un coeficiente intelectual menor, ya entre 7 y 10 puntos, a pesar de que no aparece esto, por ejemplo, dentro de la descripción del DSM, ¿cierto? Como no llega a ser una discapacidad intelectual, sino que aparece ya una diferencia importante. El rendimiento académico también es menor en niños con déficit atencional, ya entre 1 y 2 desviaciones por debajo de la media, especialmente en lectoescritura y matemática. Y esto se repite bastante, ¿cierto? Vemos que especialmente la lectoescritura es una de las dificultades más importantes de los niños con déficit atencional, la lectura, ¿ya? Y veíamos en la clase anterior, ¿cierto? Cuando recuerdan cuando yo les hablaba de este efecto de mind wandering, donde yo me distraigo y luego vuelvo sobre el foco, ¿ya? Y lo que ocurre en la lectura es que para las personas con déficit atencional tienen consistentemente estos procesos, ¿cierto?, de distracción mental espontánea, que es el mind wandering. Entonces la lectura es muy difícil. Y por lo tanto, bueno, sabemos ya que en los contextos escolares la lectura y la escritura es uno de los aspectos más requeridos. Entonces tienen obviamente un efecto en el rendimiento académico. Aparecen nuevamente, ¿cierto?, las conductas disruptivas en mayor grado y tienen muchísimo más riesgo de fracaso escolar. Entonces él acá nos muestra un gráfico donde compara ciertos niños que no tienen déficit atencional con niños que tienen déficit atencional, y vemos que en el primer punto, por ejemplo, acá está la diferencia entre niños que no completaron la educación media, ¿cierto?, la high school, o que fueron suspendidos alguna vez. Miren la diferencia entre un gráfico y otro. O que fueron expulsados, ¿ya? Entonces acá vemos que la diferencia es bastante entre un niño que tiene déficit atencional y uno que no lo tiene. Entonces, para terminar esta primera parte, ¿podrías hacer un resumen de las principales problemáticas que tiene un niño o niña con déficit atencional en el contexto escolar? Muy bien. Entonces, espero que hayas logrado hacer tu pequeño resumen, ¿cierto?, de las problemáticas que acabamos de ver, ¿ya? Y acá yo te dejé mi propio resumen. Acá te lo dejo por si si te sirve alguna vez, ¿ya? Pero hay algunas cosas como que obviamente copiar de la pizarra, tomar el lápiz, organizarse con algunos materiales y útiles. Muchas veces tienen dificultades en la vida escolares cuando son más pequeños, ya cuando estamos hablando de preescolares, hay que ayudarlos con el tema de la organización de las rutinas iniciales, por ejemplo, en la escuela. Ya terminan las tareas a tiempo. Muchas veces comprender las tareas y las actividades que proponen los profesores, y no solo comprender, sino que llevar a cabo la secuencia de actividades. Poder mantenerse atento durante las tareas, las relaciones con los compañeros, obviamente, también puede ser un desafío. El mantenerse sentado, mantener una postura adecuada, ¿ya? El regularse emocionalmente, que también vemos que es un punto importante. El participar en juegos durante el recreo. El juego
también muchas veces se ve alterado. Acuérdense que una de las características principales, especialmente en la etapa preescolar y escolar, es que los niños con déficit atencional tienen conductas muy impulsivas, entonces muchas veces las dificultades en esta línea en el juego tienen que ver con esto, con que ellos llegan y toman el turno, ¿cierto? Les cuesta como respetar o más que respetar, esperar, ¿cierto? Porque no es tanto un tema valórico, sino que tiene que ver con el funcionamiento completo, ¿cierto? De este niño, donde la espera es un tema muy importante para ellos, muy difícil. ¿Ya? Obviamente cumplir con las reglas, las normas, relacionarse con la autoridad, ¿ya? O participar en actividades que requieran habilidades sensoriomotoras también pudiese llegar a ser un desafío para ellos. Cuando recogemos la problemática, ya revisamos que, claro, muchas veces los puntos que pensamos al comienzo tienen que ver con el propio niño, ¿cierto? Sin embargo, no podemos olvidar el rol que tiene el contexto dentro de esta problemática, que es la que vamos a evaluar o la que recogimos mediante la evaluación. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que pensar también de qué manera este contexto está generando, está impactando en esta problemática, ¿ya? Como antes les decía, por un lado, sabemos que las manifestaciones más importantes del TDAH se dan en el contexto escolar, ¿ya? Pero también tenemos bastante debate, diría yo, en nuestra realidad, en nuestro país, respecto al modelo educativo, por ejemplo, qué es lo que le estamos enseñando a los niños, qué tan motivados van a la escuela, cuántas horas pasan, por ejemplo, en la escuela, cuántas horas de esas que pasan en la escuela están dedicadas, por ejemplo, al desarrollo de otras habilidades como el arte, la música, el deporte. Ahí entramos en un debate bien interesante también respecto a de qué manera el contexto puede influenciar esta problemática. Sabemos que el déficit atencional, y es importante tenerlo en cuenta, que tiene mucho de biológico, ¿cierto? Cuando yo les contaba en la primera clase que tenemos identificado se ha identificado el gen, por ejemplo, específico, que produce las dificultades, ¿cierto? Las manifestaciones del déficit atencional, que es muy heredable, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista uno pudiese decir, bueno, hay mucho de biológico, sin embargo, también sabemos que hay mucho de social, ¿ya? También cuando, o sea, recuerdan cuando yo les mostraba el gráfico, por ejemplo, de prevalencia, este es diferente de acuerdo a a los países, ¿ya? Hay países que tienen mucho más TDAH que otros, y eso tiene que ver también con la cultura, con lo que para esa sociedad o esa comunidad percibe como disruptivo, ¿cierto? Hay mucho también desde lo social. Y en el déficit atencional yo diría que es uno de los diagnósticos que está más en controversia. Bueno, también porque es uno de los más medicados, ¿ya? Y eso obviamente va a generar una controversia. Y hay bastante, ¿cierto? Mitos, prejuicios, creencias respecto a esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que el TH no existe, que es un invento, ¿cierto? De la farmacéutica, que no existe porque realmente el problema está en los profesores, en la escuela, que la escuela, ¿cierto?, es muy exigente, que quieren tener a los niños tranquilos, quietos, que no permitan que se muevan, ya que esto ocurre en algunos contextos, ¿cierto? No es tan loco pensarlo, ¿cierto? Lamentablemente sí hay algunos contextos donde son muy rígidos respecto, por ejemplo, al movimiento, o se espera que los niños puedan desde muy pequeños, ¿cierto?, regular el tema del movimiento, ¿ya? O también algunas personas pudiesen decir, no, es la crianza, ¿cierto? Es la crianza, los niños antes eran mucho más tranquilos, ahora quieren todo novedoso, aparece, ¿cierto?, el tema de la tecnología también, qué tan motivantes son, ¿cierto?, las tablets y los videojuegos, versus, ¿cierto?, tener a un profesor que no entrega, ¿cierto?, los mismos estímulos que pudiese entregar un videojuego o ver una película o un material, ¿cierto?, en una tabla. Entonces, bueno, también los profesores pueden decir, no, es un problema de los padres, la familia es muy desorganizada, no le ha enseñado hábitos para estudiar, qué sé yo. Entonces, cuando hablamos de déficit atencional tenemos que tener en cuenta
Una cosa también que quería mostrarles es, como en esta misma línea, ¿cierto? Que al que le interese profundizar en esta parte, este video está muy interesante, muy entretenido, quizá algunos de ustedes ya lo vieron, que se llama Cambiando Paradigmas, y hace un recorrido súper entretenido desde Ken Robinson de cómo la educación ha ido, ¿cierto? Evolucionando desde los primeros tiempos hasta la era actual. Y da, ¿cierto? Una mirada súper, súper interesante, muy entretenida, de cómo la sociedad actual está pensando, ¿cierto? La educación y cómo esta muchas veces aparece un poco descontextualizada a nuestros tiempos. ¿Ya? Entonces, al que quiera puede ver este video para profundizar. Otra cosa que me gustaría contarles es que, bueno, estamos desde el sistema escolar, ¿ya? Y desde aquí también es interesante mirar las bases curriculares. Muchas veces los que trabajan en escuela les pudiese interesar también esta parte. Y solamente, más que nada, les pongo esto porque hay un cambio muy importante en el año 2018 en las bases curriculares de la educación preescolar, donde se hace un giro muy importante, muy, muy interesante y también creo que muy en la línea de lo que nosotros podemos aportar, ya que es el aprendizaje a través del juego. ¿Ya? Entonces, todo el aprendizaje debiese ser experiencial a través del juego y con énfasis en el desarrollo de la autonomía, la emocionalidad, la vinculación efectiva. Aparece esta declaración, ¿cierto? Estos derechos de aprender, aprender jugando, ¿ya? Y el currículum autodeterminado que tiene que ver con que cada escuela es responsable de llevar a cabo este currículum y de tomar los elementos locales para hacerlo eh, propio, ¿ya? A la realidad de cada uno de los niños. Entonces ya no viene este currículum grande que viene desde fuera y se impone a esta realidad, sino que las propias escuelas también pueden ir autodeterminando lo que los niños van aprendiendo, ¿ya? Las bases curriculares de la educación básica son más antiguas, ya del año 2012 aún no han tenido cambio, y las del 2017, perdón, la educación media en 2017. En estas bases curriculares, ¿cierto? Que es el qué estamos aprendiendo, está el cómo, ya es inevitable pensar en el cómo. Y algo que me gustaría también hablarles un poco, porque todo esto serán insumos de cuando pensemos la intervención, es qué está pasando con nuestros niños respecto a el tiempo que pasan, por ejemplo, en la escuela, y además de las tareas que tienen adicionales muchas veces, eh, y se ha generado bastante controversia también en esta línea porque hay harta gente que no está de acuerdo, por ejemplo, con el tiempo que los niños pasan en la escuela, ¿ya? Bueno, Chile tiene en promedio 1.203 horas anuales ya escolares versus 921, que es el promedio de la OCDE, según el informe PISA del año 2012, ¿ya? Tenemos 6 horas 40 minutos de matemática a la semana, ¿ya? Versus las 3 horas 38 minutos a la semana que tienen los países de la OCDE, ¿ya? O sea, tenemos muchísimas más horas, ¿cierto? Y tenemos más matemática que muchos países. Pero sin embargo, estas horas que pasamos, ¿cierto? En estas actividades, no siempre tienen un impacto positivo en el desempeño, ¿ya? Porque vemos que en realidad los resultados a nivel de la prueba de PISA, por ejemplo, son bastante menores, ¿ya? Y aparecemos muy por debajo del resto de los países, ¿cierto? Por ejemplo, con 423 puntos versus 494 del promedio, ¿cierto? De los países de la OCDE. Y esto, bueno, obviamente nos hace pensar, ¿cierto? Que algo tenemos que modificar en la educación. Y bueno, esto es la misma línea, ¿cierto? El 23% de los jóvenes, o sea, perdón, el 52% de nuestros estudiantes están considerados como alumnos de bajo desempeño, ¿ya? Versus el 23% que tienen los países de la OCDE. Y acá yo creo que también es un debate súper interesante que podemos ir desarrollando respecto a qué están haciendo los niños en el colegio, ¿ya? Y hay un movimiento que no sé si lo han escuchado, pero es bien interesante, que se llama La Tarea Sin Tareas, y acá les dejé un video muy, muy bueno
que va en esta misma línea, un video de España, ya que en España también comenzaron a hacer una campaña respecto a la cantidad primero de horas que estaban los niños en el colegio y también respecto a la cantidad de tareas y trabajo escolar que los niños tenían que dedicar fuera de las horas de clase. Y bueno, ¿qué pasa con la educación inclusiva en este contexto, cierto? Que parece difícil o que tenemos bastantes desafíos. ¿Qué pasa con los niños que tienen alguna necesidad educativa especial? Y bueno, nuestra realidad yo diría que no es tan alentadora. Estos son comentarios míos, ya que es mi propia opinión, eh, pero a mí me da la sensación que en muchos lugares tenemos currículum rígidos, ¿cierto? Las planificaciones de los profesores muchas veces son muy estructuradas y estas deben ser cumplidas, obviamente, y eso deja poco espacio para moverse o para generar adecuaciones. Tenemos énfasis en las pruebas estandarizadas, tenemos una presión, ¿cierto?, por la categorización de los colegios mediante el desempeño o el rendimiento académico. Tenemos una brecha muy importante respecto al nivel socioeconómico que profundiza y mantiene, obviamente, esta exclusión social. Colegios más ricos tienen desempeños mejores, obviamente, que los colegios más pobres. Existe bastante énfasis en el exitismo, ya, obviamente esto es, hay lugares en que no es así, ya, pero yo diría que en la mayoría sí, existe un énfasis por destacar a los niños que lo hacen mejor, ¿cierto? O que solo destacamos el rendimiento académico y no estamos rescatando las otras tipos de habilidades de los niños. Ya es un sistema que promueve la competición, el individualismo. Y el foco está en los resultados más que en el proceso del aprender, más que en el disfrute del aprendizaje, y esto hace bastante difícil, ¿cierto?, que los niños vayan motivados y contentos a la escuela. Y bueno, si miramos este contexto que no es muy alentador, todos los que hemos trabajado en colegios sabemos que existen bastantes historias de exclusión, ¿cierto? Las típicas historias de que los niños con dificultades no vayan el día del CIMSE, ¿cierto? O medicación en la misma escuela, aspectos que vulneran completamente, ¿cierto?, sus derechos. O niños con TDAH, que esto es muy común, ¿cierto? Como anda a correr al patio, o niños expuestos ante los compañeros, amenazas de expulsión, incluso con profesores con conductas difíciles, ¿cierto? Muy cercana al hostigamiento, digo ahí. Y esto es mi opinión, ¿cierto?, de mi propia experiencia. Obviamente tenemos algunos contextos que han ido mejorando y yo diría que es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿ya? Como hacer realmente escuelas inclusivas. Y acá también les dejé una frase que a mí me gusta mucho. Él es Tony Booth, él es, para los que no lo conocen, junto con Mel Einskow, él es el creador del índice inclusivo y es uno de los grandes padres, ¿cierto?, de la educación, uno puede decir, de la educación inclusiva. Han trabajado mucho en pos, ¿cierto?, de establecer guías y orientaciones de alguna forma para llevar a cabo la educación inclusiva. ¿Ya? Y él pone énfasis en el tema valórico, ¿ya? Y de cómo los valores pudiesen ser cruciales para lograr una educación inclusiva. Y él habla, ¿cierto?, de este valor de vivir en comunidad donde todos nos ayudamos mutuamente y no se decide quién entra o no entra a la comunidad, ¿ya? Entonces él plantea esta frase y creo que refleja muy bien lo que debiese ser una escuela también, ¿ya? Con un espacio para todos, ¿ya? Les dejé también acá una entrevista a Melainsko, que es muy interesante los que quieran mirar también algo más de educación inclusiva, en una entrevista que dura 8 minutos, yo creo que hace un resumen maravilloso de los pasos, ¿cierto?, que debiesen desarrollar las escuelas que quieren ir a convertirse en escuelas inclusivas, ¿ya? Y desde este contexto tenemos nuestro decreto 83, que yo diría que es un gran paso que se ha dado como país, donde tenemos un espacio, los terapeutas ocupacionales, para diversificar y apoyar en esta diversificación
en todos los niveles, ya educación básica y parvularia principalmente. Es de muy reciente implementación, ¿cierto? Sabemos que recién en el año 2019 hemos comenzado a implementar este decreto 83 y yo creo que tenemos grandes oportunidades principalmente porque abrimos un espacio, se abre un espacio para generar diversos apoyos que los terapeutas ocupacionales podemos llevar a cabo en las salas de clase, en los contextos de recreo y en todos los escenarios posibles dentro de la escuela.